Quiero compartirte hoy una palabra del Señor. Efesios 5:17 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Y en la vida cristiana a veces caminamos en esta sociedad, en este sistema, hay mucha distracción, muchas cosas, pasan demasiadas cosas por ahí. Y a veces y ayer estaba con los jóvenes, y una de las preguntas es: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre a veces uno se pregunta y tiene temor de qué hacer o cómo vivir como Dios quiere, ¿no? Hacer la voluntad del Señor y demás. Y Pablo, pensando en esto, y uno siempre en la vida cristiana es más que venir a un templo, es más que asistir a un templo de 4 paredes. De por sí está quedando hermoso, ¿no? Muy lindo el trabajo que han hecho, así que un aplauso para los pastores, para ustedes. Está quedando muy lindo. De a poco, ¿no? Pero el Señor es fiel, amén. Así que hermoso. Pero el vivir en la vida cristiana es esto, no actuar sin pensar. No, a veces espiritualizamos todo y pensamos poco. Y Pablo dice: no actuar sin pensar, sino que hagamos un esfuerzo mayor para entender la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y lo importante en la vida cristiana es encontrar la voluntad de Dios para cada día, para cada momento, cuando despertamos, como un hermoso día como hoy. Porque a veces es demasiado fácil vivir una vida cristiana según mis ideas, ¿no? Porque convierto esto de la religión, del evangelio, en algo personal. Y puedo vivir una vida cristiana según lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Y se convierte en algo cotidiano, rutinario. Y es fácil caer en esa costumbre de lo que yo pienso con mis propias fuerzas y estar totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque a veces empiezo a vivir la vida cristiana, el primer amor, etcétera, etcétera. Conozco a Jesús, tengo un encuentro con el Señor y empiezo a vivir la vida en Cristo. Pero después existen costumbres religiosas, existen costumbres de una comunidad, existen costumbres de una cultura. Y esas culturas y costumbres se van mezclando con la vida cristiana. Y a veces pienso que estoy viviendo una vida cristiana, pero estoy viviendo una costumbre cristiana. Y es fácil caer en ese agujero de: sí, soy cristiano, pero en realidad no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, o no vivo de acuerdo a lo que el Señor me enseña, como amar al prójimo, como honrar a mis padres, como perdonar, como ser obediente y un montón de cosas que el Señor nos marca en nuestro caminar cristiano. Pero a veces la costumbre y la religión nos cubre y bueno, vivimos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, y no solamente a lo que de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es fácil caer en eso. Pero ante los tiempos que estamos viviendo y los peligros que nos rodean, la verdad que necesitamos mucha sabiduría y esforzarnos por conocer y practicar la voluntad de Dios. Y cuando Pablo escribe a los romanos, hay un capítulo que me gusta mucho en la carta a los romanos, que es Romanos capítulo 12. Y solo quiero leer estos 2 versículos que Pablo le escribe a los cristianos que están en Roma. Y bueno, en aquellos tiempos Roma era una ciudad muy importante, era una ciudad muy cosmopolita y había muchas cosas, muchas costumbres, etcétera, etcétera. Y Pablo escribe y Pablo les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nuestro riesgo, nuestro peligro, al ser 30 años de cristiano, a vivir en una comunidad cristiana que tal vez puso por sobre la palabra costumbres, está en nuestro vocabulario esto de que siempre se hizo así y siempre es así. No importa si es o no es la voluntad de Dios. No importa si es lo que enseña la Biblia o no es, pero siempre se hizo así.
y siempre se va a hacer así. Entonces Pablo pasa en la iglesia, pasa en nuestra vida, porque a veces queremos separar la iglesia de la vida, pero está todo unido. Entonces Pablo escribe y nos enseña a decir, es importante que piensen y actúen de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y en Romanos dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo camino en la voluntad de Dios? ¿No? Porque ayer hablábamos de cómo hago la voluntad de Dios. ¿Cómo compruebo que es agradable y perfecta? ¿No? Porque después de hacer la voluntad de Dios me doy cuenta que es agradable y es perfecta. No es nada incómodo hacer lo que Dios me pide hacer. ¿Cómo mato las costumbres y empiezo a vivir de acuerdo a lo que Dios realmente quiere que viva? Porque muchas veces hacemos cosas que Dios nunca nos pide. O tratamos a los demás de acuerdo a no como Dios piensa, sino como uno piensa que tengo que tratar. Entonces, lo primero que dice Pablo es rendición total. No se trata de cumplir una ley o un formato de vida. No es que cuando uno conoce al Señor dice, bueno, ahora tenés que vivir así, 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 así. Es rendición total. Es morir a lo que vos pensás, a lo que vos sos, a tus reglas, a tus normas, a lo que vos crees correcto o no, y es rendirte completamente al Señor. Dice el primer versículo que Pablo leemos acá, presentá como sacrificio, ¿qué? Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y cuando Pablo habla de cuerpo, está hablando de alma, de mente, de espíritu, que pertenecen a Dios. Y como sabemos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es el instrumento con el que Dios hace su obra. Y es tan importante el cuerpo que Dios se encarnó a sí mismo, nos echó a asumir un cuerpo humano y vivir en el cuerpo y obrar por medio de él. Entonces Pablo dice, presentar tu cuerpo, todo lo que sos, a Dios. Cuando uno llega a Cristo, se presenta a Dios todo lo que uno es. Su mente, su cuerpo, su alma. Por ejemplo, cuando se construyen grandes edificios o catedrales o templos como este, se hace con un propósito, con un fin, y están involucrados muchas personas, arquitectos, constructores y demás. Y es un producto de la mente y del cuerpo y del espíritu del hombre, porque se piensa, se idea, se trabaja y se pone el esfuerzo para construir. Entonces, cuerpo, cuando Pablo dice presenten vuestro cuerpo, está hablando del hombre completo, de todo lo que yo soy. Y no es algo de una vez cuando yo acepté al Señor hace 40 años. Es algo de todos los días, presentarme delante del Señor. Es hacer lo que no quiero hacer, como perdonar, no hablar mal, no condenar, no juzgar y tantas cosas que hacemos, pero decimos, bueno, te lo digo en el amor del Señor. No hay que decirlo directamente, ni en el amor del Señor ni en el amor de Juancito. Son cosas que uno tiene que morir para que Cristo realmente reine en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo dice, si quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario que se rindan completamente. Espíritu, alma y cuerpo. Poner toda su persona y toda su integridad en Él. Y presentar es una palabra interesante porque quiere decir exhibir, dar, comparecer. Mostrar la obra redentora de Cristo. Habla de una decisión propia. O sea, yo decido presentar mi cuerpo. Yo decido ser un sacrificio vivo, agradable a Dios. No es que siento de hacerlo, Yo decido mostrar lo que Jesús hizo en mi vida. Y mostrar lo que Jesús hizo en mi vida es que antes yo no perdonaba y ahora perdono. Antes yo era un rebelde y ahora aprendí y sé lo que es ser manso y humilde de corazón. Antes hacía lo que yo quería y ahora entendí que tengo que ser obediente y seguir a Cristo. Pablo hizo lo que él quería hasta que se encontró Jesús. Después que se encontró Jesús, el Señor Jesús le dice en Damasco, bueno, ahora anda y hacé lo que se te va a decir.
Así que es rendición y Pablo entendía de esto. Porque Pablo era un hombre preparado, orgulloso y hacía lo que se le cantaba sus ideas. Pero de golpe se encontró con Jesús y entendió que esa no era la forma. Que había que morir, que había que entregarse por completo al Señor. Entonces, de presentar sacrificio vivo, una ofrenda viva. O sea, si lo llevamos al Antiguo Testamento, eran sacrificios muertos, ¿no? Era un sacrificio muerto que limpiaba al pueblo del pecado. Pero acá Pablo está hablando del sacrificio vivo. La muerte de Cristo, el Cordero perfecto que quitó el pecado del mundo, fue el último sacrificio muerto. Ya Dios no quiere sacrificio muerto. Porque ya el Cordero perfecto que limpia el pecado nos murió por nosotros. Y ese fue el sacrificio muerto. Hoy quiere sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Es esa expresión, es esa acción en la vida. Es un perfume a Dios. Cuando yo amo, cuando yo perdono, cuando yo doy misericordia, cuando yo soy pacificador, como dice Mateo 5, estoy dando un sacrificio vivo a Dios. Cuando yo apoyo la iglesia, estoy, pastor, cuente conmigo, pastor, hago esto, y amo a mi hermano, y no juzgo y no tiro al fuego a aquel que se equivoca, sino que amo y busco restaurar y busco ser restaurado, ahí estoy en la voluntad de Dios. Ahí soy una expresión de Dios. Porque tanto mi cuerpo, mi alma y mi espíritu presenta a Dios o exhibe lo que Él ha hecho en mi vida. Porque a veces actuamos como que si nosotros nunca hubiésemos pecado o no pecamos, pero realmente pecamos todos los días y todos los días me presento como un sacrificio vivo a Dios. Sabiendo que la misma misericordia que recibo la tengo que dar. El mismo amor que recibo lo tengo que dar. Entonces el apóstol Pablo dice, no, si quieren comprobar que lo de Dios es perfecto, sean un sacrificio. Vivo, no muerto. Sean una expresión viva de Dios. No es algo muerto lo que le damos a Dios. Es algo vivo. Cuando perdonas a tu padre, tal vez no tuviste el mejor padre del mundo, sufriste, te hicieron sufrir, etcétera, etcétera. Pero si recibiste el perdón de Cristo, la redención, el mejor sacrificio a Dios no es una linda alabanza o porque es ir a mi Padre y perdonarlo, porque entendí lo que es el perdón. Es amar, es no hablar mal del otro. Ese es un sacrificio vivo. Eso es lo que muestro a Dios. Ahí está. Amén. Entonces, después Pablo dice, presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya vimos lo que es presentar cuerpo, sacrificio vivo, en un culto racional. Y es interesante cómo a través del tiempo la palabra culto fue cambiando de significado. Porque antes culto originalmente era trabajar por la paga. O sea, yo decido trabajar para que me paguen. Eso era un culto antes. Después la palabra fue mutando. Como ustedes saben, las palabras van cambiando alrededor del tiempo. Y se amplió el significado. Y culto era todo aquello que dedicaba a una persona a su vida. Por ejemplo, un artista era artista y dedicaba su vida a ser artista. O vos sos abogado y dedicás toda tu vida a ser abogado. Eso es culto. ¿Se entiende? Entonces, esa es la palabra culto y después se tornó en cuanto a los dioses, entregarse completamente a un Dios. Entonces, Pablo cuando dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es el culto agradable a Dios. Lo que agrada a Dios es que toda tu vida sea una exhibición de su gloria. Es cuando te entregás completamente y amás y perdonás. Y es el día a día. Es cuando vas al trabajo, cuando vas al laburo. Ahora lo puedo decir acá porque me entienden. Ya no lo puedo decir. Y haces un montón de cosas. Y sos conocido no por alguien que canta acá arriba porque toca la guitarra, sino sos conocido porque realmente mostrás misericordia, mostrás amor, mostrás perdón. Ayer me pasó algo muy gracioso en el shopping de acá, de Mendoza. Íbamos con mi hermano, estaba lleno de autos y
y estoy buscando un lugar para estacionar y veo que una señora está por salir, entonces me paro ahí. Y viene un auto rápido, así se me pone de este lado y dice, es mi hermana la que va a salir. Y yo le digo, ah, qué bueno, pero yo llegué primero. Y me mira el hombre, no pensaba que le iba a responder, sí, yo llegué primero, es mi turno. Gracias, qué bueno que es tu hermana, le digo. Y me mira, bueno, está bien, y se va. No era la hermana, no era, era quién sabe qué. Pero en el sentido de que hoy todos son ventajeros, hoy todos usan las cosas para sacar ventaja, pero aquel que es sacrificio vivo es honesto. No solo acá adentro, sino fuera. Entiende que yo me presento delante de Dios como un perfume de alabanza, como algo vivo. El verdadero culto entonces es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con Él todos los días. Y es algo racional. Yo decido hacerlo. Así como me entregué mi vida a Cristo, cada día me levanto para darle el mejor culto a Dios. Para mostrar a Dios cómo perdono, cómo amo, cómo cuido mi cuerpo, cómo como lo que tengo que comer, ¿no? Salgo a caminar. Es una expresión de todo lo que Dios va haciendo. A veces espiritualizamos demasiado las cosas, ¿no? Somos muy espirituales y muy carnales. Pero lo que Dios hace es algo real. ¿Y qué es algo real? El mostrar misericordia, el mostrar compasión. ¿Qué hacían los religiosos de su tiempo? Ponían más cargas pesadas a aquel pobre hombre que quería hacer una transformación en su vida, que buscaba genuinamente a Dios. Entonces el religioso le ponía cara, bueno, ahora hace esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Y ayer le compartía a los jóvenes, Señor Jesús se acerca frente a toda esa necesidad, toda esa carga y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo que Cristo nos vino a traer es una transformación. Lo que yo te ofrezco encaja bien con vos, no te va a lastimar, no te va a doler, sino que mi voluntad es buena. Entonces, cuando yo entiendo que lo que Dios me da va perfectamente conmigo, no me entrego forzado, me entrego completo, porque entiendo que no solo Dios me da salvación, perdón de mis pecados, sino que Él me da una vida nueva y una vida plena y abundante. Y ese es mi culto. Es toda mi vida convertida en una ofrenda a Dios. Toda tu vida tiene que ser una ofrenda, por eso es un sacrificio vivo. No es muerto, es vivo. Le decía a mi papá que estoy aprendiendo a controlar mi ira. O Señor, ¿te lo llevas o te lo mando yo? ¿No? Entonces es un aprender constante en el Señor. Es un asado todos los días donde pones tu carne al fuego y expresás lo que Dios ha hecho en vos. ¿Cómo se va a salvar tu vecino o tus amigos? Si estás sacando provecho de vos mismo, ventaja, ventajero, y etcétera, 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 no estoy mostrando a Cristo. No estoy siendo un perfume a Dios. Por más que venga acá, cante o prenda el sonido o qué sé yo, lo que haga, lo que sea, eso no es un perfume. Un perfume es cuando hay obediencia, mansedumbre, templanza, constancia, perdón, misericordia. Cuando el Señor Jesús termina el sermón del monte y dice, el sabio lo voy a comparar con un hombre que construye su casa sobre ¿qué? ¿Se acuerdan eso? Sobre la roca. Bueno, esa es la conclusión de las bienaventuranzas. Entonces, si vos querés construir tu casa sobre la roca, ¿qué tenés que hacer? Manso, pacificador, misericordioso. Y sigue la lista, ¿no? Hambre y sed de justicia, que eso significa hacer la voluntad de Dios. Pobre en espíritu no significa, ¡ay, pobre de mí! Pobre en espíritu, ¿sabes qué significa? Aquel que reconoce que sin Dios no puede vivir. Y que todas sus decisiones tienen que pasar por Él. Entonces, si vos haces esto, estás construyendo tu casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Entonces, Pablo dice, es un culto ¿qué? Racional. Porque estás entendiendo que sin Cristo no puedo vivir. Si no pongo en práctica lo que Él me enseña, ¿de qué sirve venir y sentarme 1 hora, 40 minutos, 2 horas en la iglesia? De nada.
Pero si yo entendí que poniendo en práctica encuentro firmeza, encuentro bendición, encuentro salvación, encuentro redención, encuentro restauración, voy a encontrar la victoria. No es cuestión que me den, porque siempre hoy la sociedad espera que todo le den, todo te den. Es cuestión de hacer, es cuestión de entregarte a Cristo. Es cuestión de reconocerlo como tu Salvador y Señor de tu vida y empezar a caminar de acuerdo a su voluntad. Amén. Bien, quiero seguir para no tomarme mucho tiempo. Después dice santo, ¿no? Entregándonos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia. Nuestra verdadera oración, este culto, sacrificio del cristiano, es ofrecer mi cuerpo, mi inteligencia, habilidades, lo que antes lo usaba para cosas inmundas, hoy lo ofrezco a Cristo. Y no es solo tus talentos, es tus manos, es tu mente, es tu corazón, es tu lengua. Antes tu lengua la usabas para criticar a otros. Antes tu lengua la usabas para juzgar a otros. ¿No? Ay, viste el hermano fulano, ay, viste el pastor lo que hizo, ay, viste la Ramona, o viste el Carlos, y qué sé yo, tanta. Antes lo usaba para cosas inmundas, para hablar mal, pero ahora no. Ahora la uso para hablar misericordia, para perdonar, para confesar que hay victoria, para confesar y decir gracias Señor por lo que hemos hecho hasta ahora y vamos por más, porque sabemos que en ti todo es posible. Gracias por los pastores que tenemos hoy, que nos has traído y han puesto su vida. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Entonces ya no critico, mi lengua fue transformada. Ya no es inflamada por el infierno, como dice Santiago, ¿no? Porque es un sacrificio vivo. Entonces, cuando yo entiendo que la experiencia de sacrificio vivo es mi vida cotidiana y que es santo, lo que antes lo usaba para el mal, ahora lo uso ¿para qué? Para el bien. Porque encontré el bien, que es Cristo. No es cuestión de qué me pongo, qué me visto, cómo me peino. Es cuestión de la transformación que ocurre en mi corazón, en mi vida. Y esa es una expresión de culto. Dice Hebreos 13, 15 al 16. Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanzas a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces el verdadero culto a Dios es ofrecer nuestra vida cotidiana, no algo que hay que hacer solo dentro del templo. Es mucho más. Si vos te quedás con solo lo que haces acá, es la vida misma lo que le ofrezco a Cristo. Es la vida misma lo que pongo en el altar, porque es vivo, no es muerto. Entonces lo primero, si querés conocer que la experiencia de Dios y hacer la voluntad de Dios es perfecto, es rendirte completamente. Lo segundo es resistencia firme. Voy rápido. El mundo no quiere mi adoración parcial. El mundo siempre va a querer tu mente, por eso va a captar tu atención. Te va a poner cosas buenas, copadas, lindas y fáciles. Todo instantáneo, ¿no? Es como hoy en día con las redes y con la multimedia, es todo así rápido, rápido, rápido. Antes era el café instantáneo, ahora es la vida a través de las redes y que se vea lo mejor posible y alcanzar followers y tener esto y tener lo otro y seguir y triunfar y son cosas huecas, sin sentido. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis ¿a qué? A este siglo. Entonces sigue lo siguiente, no os conforméis. Y la palabra conforméis está hablando de figura o apariencia, la forma de o ser conformado. No, y este verbo tiene una referencia directa con lo transitorio, ¿sí? Con lo mutable, con lo inestable, ¿sí? Tiene que ver con algo que va cambiando. Entonces, por ejemplo, la moda de hoy no es la misma que hace años atrás, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el siglo va tomando forma a través del tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma. Y mundo no está hablando del globo terráqueo, sino mundo se refiere a la era, al siglo, al año 2026. Hay un celular sonando ahí, no sé dónde es,
pero me molesta un poco. Entonces, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a esta era, a este sistema, a esta sociedad, porque el sistema, el hombre, todo lo que edifica, lo edifica con tal de ser feliz para sí mismo sin Dios. Porque ¿qué se magnifica todo? El poder adquisitivo, es sentirte realizado y que vos podés alcanzar todo. Entonces, todo lo que el sistema te ofrece o nos ofrece, no es que uno tiene que estar apartado del mundo, sino habla de que todo lo que es creado para exaltarse a uno mismo, decir el hombre, mira todo lo que alcancé, mira todo lo que logré, o tengo followers, o tengo seguidores, y etcétera, 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 o soy influencer. Primera Juan 1:16 dice, pues el mundo no solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces Pablo dice, cuando dice no os conforméis a este siglo, es no tomes la misma apariencia o forma de esta era o de este sistema. O sea, no dejes que el mundo te comprima dentro de su propio molde. Y para conformar usa una palabra griega, Pablo, que habla de amoldarnos o conformarnos, que viene de una raíz que se llama esquema. Entonces Pablo dice, no tomes el esquema de este mundo, ¿no? De algo externo, de forma exterior, que puede cambiar año a año, ¿no? Entonces, el mundo siempre va a cambiar tu exterior, pero nunca va a transformar tu interior. Entonces, todo lo que vos busques para cambiar lo que está acá adentro, nunca nos va a saciar, porque eso va a estar siempre igual, pero lo de afuera cambia. ¿Soy un pobre desdichado con plata o sin plata? ¿Soy un pecador con fama o sin fama? O sea, no importa lo que recubra mi exterior, lo interior nunca va a cambiar. Hay un celular, si por favor puede hacer cortar ese celular, no sé, hay un sonido. Gracias, perdón, pero me molesta y creo que molesta a los demás. Entonces, lo que siempre buscamos es, el mundo siempre va a ofrecer algo que cambie afuera, pero no adentro. Y a veces a nosotros nos cuesta que Dios cambie nuestro interior, ¿no? Hay un dicho muy viejo, no sé si todos lo saben, capaz que los más chicos no. Yo me lo contó mi papá, por eso lo sé. Soy joven. Mentira, un chiste. Que mona vestida de seda, mona queda. Entonces, si yo estoy mal dentro, no es que necesitas dinero o fama o placer o salir de tu casa, porque lo que estoy buscando es algo, lo que el mundo me puede ofrecer o lo que sé que va a cambiar mi vida, que el sistema me ofrece, es algo externo. Eso es lo que dice Pablo. Después dice, sino que transformados, dice Pablo, por medio de la renovación. Entonces, primero Pablo habla de esquema. O sea, una persona que tiene 17 años y después cuando tiene 70 no es el mismo. Cambiamos exteriormente, ¿verdad? Entonces, yo escribí algo, dice, no trates de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No sean camaleones tomando siempre el color del ambiente. Sabemos que hay corrientes que van y vienen, hay cosas que van y vienen en la sociedad y yo busco eso. O como jóvenes a veces digo, esto va a cambiar mi vida. O esto va a cambiar mi vida. Cuando es Cristo quien transforma vidas. Yo no digo que anhelar un buen trabajo, anhelar un buen sueldo, anhelar es malo. No, no es malo. Pero si yo creo que eso va a cambiar mi vida, no. Porque es algo externo. Entonces, por eso dice Pablo, no tomes este esquema, porque si pones toda tu vida en tratar de estar a tono, siempre acá queda muerto y vacío. Porque vas a estar buscando un fantasma, algo que no existe. Entonces, por lo general las ideas humanas son egocéntricas, orgullosas. Y Pablo dice, transformaos. Digan conmigo, transformaos. Y esa palabra es metamorfosis. Había una banda de rock que se llamaba Metamorfosis, me acuerdo, hace pocos años.
Y esta palabra metamorfosis o la raíz es morfé, que dice que es la naturaleza esencial e inalterable de algo. Entonces Pablo dice, no te conformes, no saques el esquema, pero sí transformate. Transformaos. Una persona no tiene el mismo esquema a los 17 que a los 70, pero sí tiene ¿qué? La misma morfé, esencia por dentro, no la pierde. Podemos cambiar exteriormente, pero acá adentro sigo siendo el mismo. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, como les decía recién, una mona vestida de seda siempre queda, o sea, va a ser mona siempre. Por más que tenga dinero, por más que quiera alcanzar follow, siempre voy a tener el mismo vacío interno, siempre voy a tener algo que quiero cambiar y no se va a cambiar. Entonces Pablo dice, para dar culto a Dios, para hacer esa expresión de culto y servir a Dios, tengo que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de personalidad. A veces siempre como cristianos buscamos el aspecto, pero lo que Dios nos cambia no es el aspecto, es mi morfé, es mi esencia. Es lo que necesito que sea transformado y cambiado. ¿Cómo puedo hablar bien cuando hablaba mal? Es cuando cambia mi esencia, es cuando soy transformado lo que soy por dentro, no lo que soy por fuera. Entonces, cuando estábamos lejos de Jesús, vivíamos dominados por mi naturaleza humana, por mis deseos, por mis pecados. Entonces, todo lo que decía mi carne yo hacía. Matar, mentir, codiciar, engañar, murmurar, no sé. Todas las cosas que me decía mi carne hacer, yo las hacía porque es mi esencia. No es el nivel más bajo, pero cuando vengo a Cristo y me entrego a Cristo, ahí el Espíritu Santo cambia mi esencia. Y lo que antes era malo, ahora lo empecé a usar como bueno. No porque yo lo puedo hacer o lo puedo lograr, sino porque el Espíritu Santo obra en mi vida y cambia mi esencia. Entonces el cambio en el cristiano consiste que el Señor cambia nuestra esencia. Ahora ya no vivo una vida egocéntrica basada en mis deseos, sino empiezo a vivir una vida cristocéntrica basada en Cristo. Entonces por eso mi esencia es transformada. Por eso mi esencia es cambiada, es renovada. Entonces Pablo habla de renovación. Dios no quiere maquillarnos por fuera, Él quiere transformarnos por dentro. Por eso Pablo habla de esquema y morfé, de algo externo y algo interno, lo que Dios produce en nuestra vida. El sacrificio perfecto es cuando dejamos que Dios transforme mi esencia. No es que necesitas un trabajo nuevo, porque si yo quiero un trabajo nuevo voy a ser la misma persona. Pero si busco una transformación de Dios, una renovación de Dios, ahí mi vida es transformada completamente. Y ya entiendo que lo externo no es lo importante, sino es mi relación con Dios. Lo externo está porque está acá y Dios nos prometió y nos habló de la abundancia, etcétera, etcétera. Eso viene por decantación. Pero cuando uno entiende que si yo quiero disfrutar de la voluntad de Dios, cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es algo perfecto, voy a buscar esta transformación. No ahora, sino todos los días. Esta renovación, este es el ajuste de la visión moral, espiritual del pensamiento, de mi pensamiento a la mente de Dios, que lleva a cabo transformar mi vida. Entonces a veces como cristianos vivimos enfocados en lo externo, en cosas que son efímeras, en cosas que son temporales, pero cuando Dios actúa, cambia mi esencia y acomoda mi visión a lo que es importante. Obviamente que es importante trabajar, tener un buen auto, una buena casa, pero no es el fin. Porque puedo tener todas esas cosas, ganarme el mundo y perder mi alma. Entonces a veces estás tan ocupado en conseguir aquello que es externo y olvidás que tenés a Cristo en tu vida. Y olvidás a aquel que todo lo puede y todo lo alcanza. Olvidás a la persona de Dios que puede transformarte, que puede renovarte, que puede cambiarte, que puede animarte. Entonces a veces cambiamos las prioridades. O a veces cambiamos el centro de nuestra mirada. No quiero hablar de prioridades, porque no es 1, 2 y 3, es el centro de nuestra vida. Y busco esa transformación de Dios. Porque tu matrimonio no necesita más dinero. Tu matrimonio no necesita una nueva casa. Tu noviazgo no necesita algo copado.
sino que necesito a Cristo. Necesito una renovación, una transformación. Porque lo exterior viene y hoy es esto y mañana va a ser otra cosa. Y por lo que luché tanto tiempo, no va a valer nada porque el mundo va cambiando. Pero el único que no cambia y permanece para siempre es el Señor, es Dios. Amén. Amén. Y ya termino, ¿eh? Yo sé que se hace tarde para el asado. Y vamos con todo. Dice así Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 8 al 9. Hermanos, que vuestro pensamiento se debe concentrar en todo lo que sea auténtico, en todo lo que sea revestido de la dignidad de la santidad, en todo lo que sea correcto, en todo lo que sea puro, en todo lo que merezca amor, en todo lo que sea bien hablado, en todo lo que reconozca excelente y en todo lo que gane la alabanza de las personas. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, ahí puedo presentar un sacrificio vivo, porque entendí que Él transforma mi corazón. Y por lo que perdés la cabeza a veces diariamente te das cuenta que en Él es posible. A veces tenemos nuestra mente en tal mal estado que ensuciamos todo lo que pensamos, ¿no? Las cosas son buenas, pero la ensuciamos nosotros. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado es bueno, escúchame. El amor es bueno, pero el pecado lo transforma en lujuria. El ser independiente, el alcanzar las metas propias, es bueno, pero el pecado lo transforma en autosuficiencia, no necesito a Dios. Entonces, a veces mi mente está tan sucia que contamino todo lo bueno. Pero cuando dejo que Cristo sea el centro de mi vida, realmente que yo pueda diariamente presentarle a Dios un sacrificio vivo. Un perfume que sea agradable, donde sea amable, donde haya tolerancia, comprensión, donde pueda haber labios y mentes que hablen bendición y verdad. Ahí sucede una transformación en mi vida, porque yo empiezo a ver la vida de otra forma, de otra manera. Entiendo que la vida cristiana es mi conexión con Dios y con mi hermano. A veces venía a la iglesia y no tenés ni idea quién es el que está en la otra silla. Yo voy, hago lo mío y listo, no quiero tener problema con nadie. Qué interesante. Pero la vida cristiana consiste en Cristo y en el prójimo. Si no amas al que está al lado tuyo y no lo conoces, ¿cómo puedes amar a Dios que no conoces? Pasamos nuestra vida en Cristo como algo exterior y no como una transformación interna. Entonces, el mejor perfume a Dios es cuando le preguntas a alguien cómo está, qué necesita, cómo andás. Cuando haces puente, cuando ves que hay dos partes peleadas y tratás de unir. ¿No? Bienaventurados los pacificadores. Los que tienen hambre y sed de justicia significa aquellos que desean hacer la voluntad de Dios, que se conecta con Romanos 12. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Porque la misión de la iglesia es ganar vidas para Cristo. ¿Cuántos estamos ganando para el Señor? ¿Mi vida muestra a Cristo realmente? ¿O estoy tan enfocado en el esquema, en lo exterior, que olvidé transformarme en el espíritu? Olvidé hacer un sacrificio vivo a Dios todos los días. El saludar a mi esposa, el preparar el desayuno, ¿no? Aunque hayan 70 años de casado, pero esto me renueva, soy un pibe todos los días, ¿no? Como Josué, como cuando tenía 40 años, dice, ¿no? Tenía 70, yo soy como cuando tenía 40 con mi esposa. ¡Oh, qué bueno! No, a veces como que el tiempo desgasta, pero lo que hace el espíritu renueva. Y como dice el Pablo, aunque esto se desgaste, lo interior se renueva. ¿Qué significa? Que todos los días lo hago como si fuera la primera vez. Porque se renueva. Entonces, preparar el desayuno a tu esposa. No seas malo. Aunque salga más tarde para el trabajo. Levantate antes. Picarón. No, mentira. Te invito a que te pongas de pie un momento y ya termino. Entonces, para terminar,
La voluntad de Dios no es un misterio que solo unos pocos tienen. La voluntad de Dios no es un misterio. Es una realidad que se experimenta, ¿sabes qué? Cuando hay rendición, cuando hay resistencia y renovación. Cuando presento mi cuerpo en sacrificio vivo, no tomando la forma de este mundo, sino transformado por Cristo. Ahí encuentro la voluntad de Dios. No es un misterio, es una realidad que puedo experimentar y vivir toda nuestra vida. A veces quiero dirección sin altar, ¿no? A veces quiero algo de Dios sin entregar nada. A veces quiero encontrar el propósito de Dios sin una transformación. Nunca vas a encontrar el propósito de Dios si Dios no te transforma. Porque si Dios te quiera, fíjate esto, cuando José fue el príncipe, el famoso rey de Egipto ahí que controló todo, no era el mismo José que con 17 años. Hubo una transformación. Cuando David recibió y dijo que iba a ser rey, no sabía ni usar la espada. Pero después siendo rey sabía, era un hombre de guerra. ¿Hubo qué? Una transformación. Entonces Dios te quiere transformar, no vestir con falda, no. Transformar internamente. Transformarte. Hacerte nuevo. Y en la vida diaria Dios nos va transformando cuando yo me presento delante de Él como un sacrificio vivo. Cuando me cuesta perdonar, empiezo a perdonar. Cuando me cuesta no hablar mal de alguien, me muerdo la lengua y dice, no, es una excelente persona. Cuando me cuesta decir esto, lo trato de hacer y ser un pacificador. En vez de tirar leña al fuego, tiro agua al fuego. Porque aprendí a ser un hombre pacificador. Hacía siempre lo que yo quise y nadie sabe nada. Y empiezo a ser manso y humilde de corazón. Porque Dios va transformando mi vida. Nada va a suceder si no te dejas transformar por Dios. Nada voy a alcanzar si no dejo que a través de las situaciones de mi vida Dios me transforme. Porque Dios nos transforma. Aquel que comenzó la buena obra, ¿qué dice en Efesios? ¿La va a perfeccionar hasta cuándo? Hasta que Él vuelva, hasta que estemos con Él. Entonces, déjate transformar por Dios. Tenés que rendirte completamente a Dios. Y te invito a que cierres tus ojos un momento. ¿Qué áreas de tu vida no están rendidas completamente a Dios? Tu mente, tu lengua, o qué área de tu corazón. No se trata de preguntarle a Dios cuál es su voluntad, sino de preguntarnos, ¿estoy viviendo de la manera que me permite saber cuál es? Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Es más que cantar, es más que predicar acá arriba. Es el diario vivir. Es presentarme cada mañana, que Él me transforme. Mirarme al espejo y decir, hoy va a ser un gran día, porque Cristo está conmigo. Que a pesar de la dificultad y el problema, Él me da la victoria. Que cuando tenga que cambiar, no, porque siempre lo dije así o siempre hablé así, y Dios quiere transformar eso, y bueno, rendite. Porque si no hay transformación, no hay propósito. Dios no te puede dar. Dios quiere transformar tu vida. A veces estás buscando un trabajo mejor, que está bien. Estás buscando una casa mejor, que está bien. Pero no estás buscando una transformación de parte de Dios. Y eso sí está mal. Porque cuando yo compruebo que la voluntad de Dios es perfecta, es cuando me he dejado transformar por Dios y he empezado a ser un sacrificio vivo. Entendí que tengo que hacer esto. Entendí que debo dejar esto a un lado. Entendí que aunque hice esto por tantos años, hoy me doy cuenta que no sirve de nada. Y me vuelvo contra mi orgullo, ¿no? Porque es difícil cambiar cuando yo pienso que es correcto. Más si lo hice por 60 años, por 40 años, por 30 años.
pero tengo que dejarme transformar por Dios. Si no, no puedo alcanzar aquello para lo cual fui tomado por Cristo. Y es la transformación lo que me hace ver que la voluntad de Dios es perfecta. Moisés tuvo que ser transformado para salir de Egipto. Porque según su pensamiento no lo logró y tuvo que ser transformado. Pablo tuvo que ser transformado. Pablo siempre hizo lo que quiso. Y eso me encanta en Hechos 9 cuando se enfrenta con Jesús y el Señor le dice, bueno, ahora anda y hacé lo que te digan. Qué difícil habrá sido para Pablo hacer lo que le dice. Tal vez te cuesta obedecer al pastor o escuchar al pastor por esto, por lo otro. Y bueno, si es parte de tu transformación y querés ver a Dios obrar, sé manso y humilde. Dios sabe qué es lo que debo cambiar en mi vida. Porque si Él quiere hacernos una expresión de su gloria, nos tiene que transformar. Si no, soy solo un hombre más. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Señor, te entregamos aquellas cosas que necesitamos cambiar. Que necesitamos que sean transformadas en nuestro corazón. A veces he perdido tanto tiempo en buscar lo externo. Lo que está por fuera. Y he perdido lo importante que es buscar que me transformes. Que me hagas nuevo. Tal vez, Señor, me confundí porque sí, hace 20 años, 30 años que vengo a la iglesia y pienso que ya no tengo nada que cambiar. Y me he enfocado en lo externo, en criticar, en hablar mal. Y he dejado de ser un sacrificio vivo, una expresión viva. Y has mirado mi vida como diciendo, ¿cuándo vas a cambiar esto? ¿Cuándo vas a dejar que yo te transforme y dejes de hacer esto? Señor, te invito a que levantes tus manos y que le puedas decir, Señor Jesús, transforma mi vida. Estas áreas que todavía no puedo cambiar. Me deprimo fácilmente, me entristezco fácilmente, me enojo fácilmente, cuestiono todo, hablo mal. Dios, estas cosas no las quiero en mi vida. Y a veces me he enfocado, Señor, en cosas externas que no traen solución, que no traen cambio, que sigo siendo el mismo, Dios. Tal vez mi familia quiero reconstruirla y pienso que con más dinero la voy a reconstruir, pero en realidad hoy me doy cuenta y mis ojos son abiertos que cuando dejo que transformes mi vida, ahí transforma toda mi realidad. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Padre, obra conforme a tus palabras. Queremos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Ser una iglesia que refleje tu amor, tu paz, tu perdón, que refleje misericordia, que personas puedan venir y encontrar restauración, encontrar perdón. Encontrar una iglesia que nadie lo va a juzgar por su error, sino que va a ayudar a restaurar, a levantar. Señor, encontrar una iglesia donde sea el reflejo de tu reino. Porque es una iglesia que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias. Ayúdanos, transfórmanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho. Se viene lo mejor, ¿eh?